3 horas en la peluquería estuve. Ahora siento lo que sienten los modelos. Hoy viniste acompañado de Tania y Tania está hermosa hoy, ¿eh? Sí, y que te gusta tan novio, sos simpático. Sí, no, pero yo te digo que es hermosa, Raimundo. Tengo una curiosidad, vi que tenés un moretón más o menos a esta altura, a ver. Y me preocupa bastante esto, acá este moretón. Porque ya está todo maquillado. Pero, ¿por qué sería? Raimundo no está lanzando proyectiles. Bueno, allá ya la vemos a Mila Melú, le está cenando, haciendo sus últimos detalles de maquillaje. La última vez terminé mal con ella, hoy quiero acercarme a ella, pedirle disculpas como todo un caballero y a ver si nos da la nota, ¿eh? Porque me dijo que era un pelotudo, a ver qué sale, a ver qué sale. Yo como un caballero, la última vez no terminó tan bien nuestra nota, entonces espero no haberte ofendido, que todo esté bien, te pido disculpas. Bien, no, si es que... Discúlpame vos a mí. La primera reacción mía siempre es tomar por el doble sentido. Y digo, pucha, debería ser distinto, lo debería No, tomar claro, por el primer era una sentido pregunta. ¿No? y no pero bueno, qué sé yo. Pero está todo bien, todo, de todo, nuevo todo ok. mis Mis disculpas, disculpas así también, que sí. súper bien y Súper estás bien. hermosa, Mila, Gracias. Así que podemos decir reconciliados, en paz. Por esta noche le doy permiso que entren a bailar entonces con Camacho. Bueno, ¿tenemos permiso? Tiene permiso. Ay, gracias. Lo que pasa es que mis gestos de desesperación son gestos de aprobación, son distintos. Yo hago esto y significa que está todo bien. Ahora nosotros tenemos una imagen antes de que se abra la pantalla. Acá Jorge estaba hablando con Tania, la hija de Raimundo. Mucha charla, mucha conversación. Eso. Y lo peor de todo es que en vez de disimular o qué, el tipo ya entró todo su novia, semidesnuda, seguí hablando con Tania, pero... Yo te juro, me senté, estaba solo y después vino ella y se sentó a mi lado y me estaba diciendo, estoy re nerviosa porque baila mi papá. Lo bueno es que la cosa entre ustedes está todo bien, así que. No, claro. Está, ¿verdad? Está todo bien. Sí. Con cuidadito igual, con cuidadito, andar tranquilita. Yo estoy en la cocina haciendo unas cositas, especialmente aprovechando, haciendo rico comidita. Y yo creo que hay mucho todavía que entregar en piso al programa y vamos a ir luchando. Miguelito, ¿te esperaba que aparezca esa foto de París ahí con la Torre Eiffel? Eso no estaba en los planes, parece. No, la verdad que no, a mí me sorprendió totalmente porque no esperaba, sinceramente no esperaba, y más todavía de ella. Yo creo que ella no necesita hablar de mí para que tenga prensa ni qué sé yo, ¿verdad? Tiene su público ganado y me sorprende bastante y me da lástima por un lado por Abel, ¿verdad? Porque por algo se fueron al mismo lugar. No está bueno eso. Es medio, a mí me va a incomodar si es que mi pareja actual me lleva a un lugar donde se fue con el ex y bueno.